Hoy vamos a explicar el taller 6 y 7 del tercer corte de Geometría Descriptiva de la Universidad San Buenaventura. Los integrantes del trabajo son Mato Alejandro Rivera, Sebastián Quintana López y mi persona Daniela Bertel Sandoval. Tabla de contenido. Taller 6, actividad 2, 3 y 4. Taller 7, actividad 3 y actividad 4. Taller 6. Empezamos con el segundo punto. Hay una intersección con visibilidad del plano con el sólido mediante el método del plano cortante. Bueno, para empezar, trazamos primero los rayos visuales de cada una de las letras correspondientes. Luego, en el plano F, en la línea FH, hacemos una línea infinita para así mismo ver dónde se cortan estas. Encontramos el punto RF y OF. Y asimismo con las otras líneas del poliedro. En la línea JL también encontramos unos puntos que cortan la figura como lo son SF y PF. Y en la línea EA cortan AF y luego pasamos esos puntos al plano T perpendicular al eje de proyección. Ya ubicados los puntos en el plano T, unimos como estén en el plano F. Quedaría QT y DT. Juntos RT, OT, ST, PT y estas líneas cortadas al poliedro LT, KT y MF, unimos esos puntos y nos da una figura. Luego trazamos los rayos visuales a la anterior proyección F y nos da la misma figura. Halle la intersección con visibilidad del plano con el sólido mediante el método del plano cortante. Bueno, empezamos con haciendo las líneas entre dos superficies. Es una línea común a ambas. Se puede considerar a la línea como formada por dos puntos, en donde los elementos y la superficie atraviesan a otros, es decir, en la figura tenemos un plano cortado por un prisma y se va a desarrollar ese punto donde se encuentren ambas. Las líneas de las superficies, de las dos superficies, se hallan determinando ciertos números de puntos comunes a ambas. Hay varias rayas de visibilidad. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque el plano, las líneas del prisma están tocando el plano. Cada línea debe tocar dos puntos del plano, por ejemplo, la proyección T. Todo lo que hay en T, hay una línea de T que es la del plano, que es una unidad en T1, T4. Tiene dos puntos de corte, las cuales son en T7 y T11. Entonces, por los rayos de visibilidad, trasladamos las líneas hasta abajo, donde se interceptan T1 y T4. Esto nos indica una coordenada. Lo que hacemos es marcar ese punto. Otro ejemplo, la línea T2 y T3 si cumple con la condición de dos cortes, lo cual sería la proyección T, T8, T10 y T18, lo cual se proyectan hacia abajo y se encuentran más pernos de corte común. La línea del centro no cumple con la intersección, es decir, le toca dos veces el plano. Como ya sabemos, esa línea donde tiene un punto de control en T4 y T6. Sacamos una lateral hasta la línea T3 y T18 y esto nos permite saber el punto común entre estas dos líneas, es decir, que todo el sistema tiene dos puntos de corte. Luego por medio de dos puntos las líneas y se ve en verdadera punto que está en común en la figura T17, T18 y T19. Determinamos que cada línea del poliedro tiene que tocar el plano y las líneas que están punteadas son líneas de viabilidad.
Cuarto, halle la intersección entre el sólido y la superficie plana. Primero vamos a trazar los rayos visuales en todos los puntos con la letra que les corresponde. Como observamos en el plano F, la línea IF y MF cortan el poliedro en EF, CF, FF, BF, HF, DF y GF. AF, ahí se generan unos puntos de forma perpendicular al eje de proyección. Lo subimos al plano T y nos da los puntos J, T, N, F, K, F y LF. Taller 7. Ejercicio 2. Realiza el desarrollo del siguiente prisma. Bueno, primero vamos a nombrar cada punto A, B, C, D, E y F. Ahora, estos puntos los vamos a proyectar a la sección T, teniendo en cuenta el sentido de las manecillas del reloj. Luego se realiza una paralela respecto a T para encontrar la tapa en verdadera longitud, cogiendo las medidas de la sección F. Ahora el perímetro de la figura F, que se encuentra en la proyección horizontal, es la línea de desarrollo. La altura de la línea de desarrollo se toma de la proyección vertical. Entonces, la línea de 4 es la altura de DT, la línea de 5 es la altura de CT y ET, la línea 3 es la altura de BT y FT, la línea de 1 es la altura de AT y nos devolvemos otra vez. La línea 2 con la altura BT y FT, la línea 3 con la altura de CT y ET, y la línea 4 con la altura de DT. Luego, con un curvígrafo se unen los puntos B, F, F, A, B, C, B. Ahora vamos a llevar la tapa que está en verdadera longitud a la línea de desarrollo. La vamos a hacer desde la línea BC. Ahora, perpendicular al punto C, vamos a tomar la distancia de la proyección EM hasta CM. Y lo mismo con el punto B perpendicular, se toma la distancia FB y BM. Luego para hallar D y A, se toma la mitad de cada línea de E, M y BT, igual que con esta. Ejercicio 3, taller 7. Desarrollo del cilindro recto. Primero, vamos a nombrar cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora, estos puntos los vamos a proyectar a la sección T. Luego se realiza una paralela respecto a T para encontrar la tapa en verdadera longitud. Cogiendo las medidas de la sección F, ahora el perímetro de la figura F se encuentra en la proyección horizontal. Es la línea de desarrollo. La altura de la línea de desarrollo se toma de la proyección vertical. Entonces, la línea de 1 es la altura de 1, la línea de 2 es la altura de 2 y 16, la línea de 3 es la altura de 3 y 15, la línea de 4 es la altura de 4 y 14, la línea de 5 es la altura de 5 y 13, la línea 6 es la altura de 6 y 12, la línea 7 es la altura de 7 y 11, la línea 8 es la altura de 8 y 10, la línea 9 es la altura de 9 y nos devolvemos otra vez. La línea de 10 es la altura de 8 y 10. La línea de 11 es la altura de 7 y 11. La línea de 12 es la altura de 6 y 12. La línea de 13 es la altura de 5 y 13. La línea de 14 es la altura de 4 y 14. La línea de 15 es la altura de 3 y 15. La línea de 16 es la altura de 2 y 16. Y la línea de 1 es la altura de 1. Luego, con un curvígrafo se unen los puntos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 1. Y ahora vamos a llevar la tapa que esté en verdadera longitud de la sección M usando los puntos de la proyección M. Y con eso damos por finalizada nuestra carpeta. Muchas gracias.